¿Qué elementos conformarían o cómo hacer un plan de campaña? ¿Sabéis lo que es un plan de campaña, no? Un plan de campaña. ¿Cuáles son los elementos que tienen que componer un plan de campaña? ¿No? Es decir, os pongo en una situación. Nos vamos a presentar a las elecciones en nuestro municipio. Vamos a decir que es en nuestro municipio. O incluso en el departamento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para presentarnos a las elecciones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo nos organizamos? Primero, bueno, candidato. Candidatura. Alguien ha dicho por ahí un plan de trabajo, ¿no? ¿Pero un plan de trabajo de qué? ¿De actos? ¿De programa? Vale, ¿el programa qué sería? ¿Lo primero o lo último? Después habría un plan de trabajo económico. Un equipo de campaña. Equipo de campaña. ¿Qué más? Un diagnóstico. Diagnóstico, muy bien. Pero eso está de la mano del programa. Previo en el proceso de construcción del programa hay que saber el diagnóstico, hay que saber las necesidades de la gente. Para que las programas se acorde a las... ¿O no? Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a decir... una cosa es el programa y otra cosa es el discurso. Y una cosa es el plan de programático y otra cosa es el diagnóstico y el estudio de nuestro posicionamiento. Entonces tenemos programa, discurso. Estrategia electoral. Y tendría discurso. La logística, eso estaría un plan de comunicación. ¿Y la logística dónde la pondríamos? ¿En el plan de trabajo? ¿Qué más? Tener claro el plan donde va a trabajar, tener claro el territorio donde va a trabajar. O tener conocimiento donde va a trabajar. Eso sería el posicionamiento. Es decir, la... Diagnóstico, eso es. Diagnóstico. ¿Qué más? Yo creo que más o menos está muy avanzado. Pero me faltan algunas cosas. En comunicación, ¿qué incluye comunicación? El plan de comunicación, ¿qué metemos ahí? El eslogan. O sea, pero el eslogan sería la imagen, ¿no? La imagen de la campaña. Imagen. Guía de imagen también, porque el eslogan podría ir en el discurso. Es decir, en el discurso, como vamos a ver ahora, claro, y del discurso, la guía de imagen lo que hace es trasladar los elementos discursivos a elementos visuales atractivos y con un eslogan. Pero hay más cosas en la guía de comunicación. ¿Qué más cosas? Un plan de medios. Concepto de la campaña, plan de medios.
el público objetivo. ¿Eso dónde estaría? ¿En la guía de comunicación o en la planificación de la estrategia electoral? ¿Seguro? Yo el programa no lo considero, una cosa es el programa y otra cosa es a quien yo me voy a dirigir para decirle que mi programa es el que tienen que votar. Porque yo a lo mejor estoy dirigiéndome a los trabajadores en mi programa, pero busco el voto de las profesiones liberales, por ejemplo. ¿Y cómo les ofrezco a ellos? O sea, eso es otra cosa. Entonces, la publicidad, pero toda esa parte de la, ¿cómo lo he llamado antes? El público objetivo. Después, plan de medios, que también es de publicidad. Porque en el plan de medios, ahí van a ser medios propios y externos, ¿no? No solo vamos a pensar en redes sociales, en material de difusión, tipo panfletos, también vamos a pensar en cómo vamos a trabajar con los medios de comunicación y si vamos a hacer inversión en algún medio de comunicación o no. Facebook, le vamos a meter dinero o no, cuñas de radio, por ejemplo, todo eso sería propaganda, claro. Guía de imagen, propaganda. Yo creo que más o menos, ¿no? Y con los candidatos, ¿cómo trabajaríamos? Es decir, poneros que sois los jefes de campaña de una localidad o de un departamento. ¿Cómo vais a coordinar todo ese equipo y cómo vais a trabajar con los candidatos? ¿Qué materiales les vais a dar? Os propongo lo siguiente. Durante la próxima media hora vais a trabajar en grupos de 5 o 6 y además intentad que no sea con los que os llevéis mejor, sino que os mezcléis un poco. Ahora voy a hacer yo un reparto aleatorio, no os preocupéis. Y vais a intentar desarrollar esos contenidos, es decir, de este plan de campaña, por ejemplo, del plan de trabajo, cómo sería un poco la traslación de un plan de trabajo en lo logístico, en lo económico, cómo los actos, cómo se organizaría. En el equipo de campaña, ¿qué responsabilidades creéis que tiene que haber en un equipo de campaña? ¿Qué gente tiene que haber vinculada a un equipo de campaña? Y sobre todo, lo que a mí más me interesa es cómo haríais el plan de comunicación. Es decir, pensad cómo sería un plan de comunicación, cómo trabajaríais. ¿Trabajaríais haciendo actos en los barrios a través de actos públicos, repartos de panfletos, publicidad online, anuncios en periódicos? No lo sé. Como lo hayáis hecho, como creáis que se tiene que hacer. Lo primero es hacer el programa. Después del programa es hacer cuáles son los puntos relevantes que de ese programa nos pueden hacer conectar con las principales preocupaciones de una población. No todo nuestro programa le va a importar a la gente. Nosotros tenemos que identificar en el programa qué es lo que responde con las necesidades de la población. Y de esas 10, 20 necesidades tenemos que traducir en ideas fuerza, que pueden ser 3, 4, 5. Tenemos que ir siempre a lo más sencillo. Y de esas 5 ideas fuerza desarrollar el eslogan. O sea, todo es un proceso que va para abajo. No se trata de tener una idea brillante de se me ha ocurrido este eslogan, a partir de ahí toda la campaña. El eslogan, los colores, la imagen corporativa de una campaña tiene que ser el resultado de un proceso de reflexión política. Entonces, en ese sentido, hay unos materiales que os voy a dejar para que compartáis entre vosotros, en el canal que tengáis. Pero nosotros hicimos un plan de campaña que tiene la siguiente estructura. Hacíamos una cosa que es un relato, que es cómo hemos llegado hasta aquí. Tenía sentido porque hubo un adelanto electoral que no se esperaba a nadie, un adelanto electoral que el Partido Socialista entendió que podía hacer porque le venían muy bien las encuestas. Eso suelen hacerlo los partidos grandes cuando saben que un adelanto electoral les va a fortalecer aún más. Entonces hicimos un relato que intentaba explicar, pensando en los candidatos municipales, en los candidatos regionales, etcétera,
un marco de pensamiento de cómo hemos llegado hasta aquí. Después hacíamos un análisis de campo de nuestra situación de partida. Cómo llegamos nosotros al espacio electoral, pero también cómo llegan el resto de fuerzas políticas. Cuáles son sus principales problemáticas, cuáles son sus principales ideas fuerza, cuáles han sido los principales mensajes políticos que enviaban a la población. Porque sin eso no íbamos a entender después en el diálogo político, en el debate político, no solo tenéis que entender lo que vais a decir vosotros, sino cómo os van a atacar los demás. Entonces tenéis que tener previsto siempre un argumentario de contrarrespuesta que no tiene por qué ser directamente respondiendo al adversario, sino que tiene que ser como cambiar el marco del adversario. Esa es la teoría del framing que se llama a nivel político. Nosotros no se trata de que tengamos que responder lo que dices tú, sino que yo tengo que tener mi estrategia para que la opinión pública no esté solo centrada en lo que tú dices. Por ejemplo, la extrema derecha en España se ha centrado básicamente en los ataques que le salían desde la izquierda. Le hemos hecho la campaña. Cada vez que ellos sacaban una medida y nosotros la criticábamos, subían en apoyos, subían en presencia pública, porque su campaña era estar presentes. Nos ha sido muy difícil salirnos del marco de la extrema derecha, con medidas que eran efectivamente muy rompedoras para la opinión pública y que hacían movilizarse en contra de esa postura de extrema derecha, pero a la vez hacía movilizar al electorado de la extrema derecha. En ese sentido decimos que no hemos sido capaces, en ese caso concreto, de salirnos del marco. ¿Sabéis esta teoría de que si alguien te dice no pienses en un elefante, tú lo que no vas a hacer es dejar de pensar en un elefante? Entonces, en la teoría del marco es lo mismo. ¿Qué hacíamos nosotros? Intentamos cambiar el relato a través de cosas que entraran en contradicción. Es un poco adaptar lo que hablábamos de Gramsci antes. Os voy a poner un ejemplo. En España, la crisis que atraviesa ahora la izquierda tiene mucho que ver con Cataluña, con el proceso de independencia y de movilización popular en Cataluña. A nosotros, que somos centralistas, federalistas, pero que creemos en la autodeterminación de los pueblos, nos ha dejado en una posición muy incómoda, porque estamos a favor de la autodeterminación, pero en ese debate les pediríamos que se quedaran con nosotros a construir un nuevo país. Entonces, en una polarización entre independentistas que querían que Cataluña fuera un país y centralistas que lo que querían era que España le quitara competencias a Cataluña, nos hemos quedado un poco en la intersección, y ahí nos han, por ejemplo, posiblemente perdamos la alcaldía de Barcelona por lo mismo, porque Ada Colau, que ha hecho un trabajo político muy bueno, se ha quedado completamente invisibilizada frente a las dos posturas. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Un ejemplo que nos servía, pero que no ha sido... Cuando nos decían que no éramos patriotas, porque salía Viggo Mortensen con la espada diciendo que España había que defenderla frente a los comunistas, a los feministas, etcétera, nosotros decíamos que ser patriota no es comprar una bandera y llevarla a una manifestación. Ser patriota era pagar los impuestos en tu país y no en paraísos fiscales. Y eso generaba un marco donde para nosotros el concepto de patria que estaba en disputa podía ser resignificado como la patria no es llevar un símbolo, la patria es cumplir con tus obligaciones en este país, porque la mayor parte de los dirigentes de las élites que son patriotas tienen su domicilio fiscal en Andorra, en Suiza, en las Islas Caimán. Entonces, de esa manera se disputa el marco. Es una de las formas. Entonces, para disputar el marco tú tienes que saber también cuáles van a ser los mensajes del enemigo. Después hacíamos un planteamiento estratégico de la campaña y, si os fijáis, hacíamos una caracterización del electorado, posicionamiento de nuestras ideas dentro de ese electorado, hablábamos del tono y aquí hablábamos de los argumentarios y de las ideas principales que tenían que articular nuestro programa. Nosotros teníamos un programa que lo tengo por aquí. Este era nuestro programa electoral, que tenía 245 páginas. De ahí fuimos a unas 3 ideas centrales, 10 temas prioritarios y argumentarios, que eran 16, de la página 16 a la 17. Fijaros cómo intentamos 245 páginas, intentar resumirlas en 3 ideas fuerzas, 10 temas prioritarios y 20 argumentarios, que ahora os voy a enseñar un poco el listado de todo eso. Porque en el lenguaje político, en la batalla política, cuanta más información peor. Cuanta más información es ruido. Nosotros tenemos que ser claros, sencillos y machacar una y otra vez. La comunicación no funciona de manera acumulativa. Es decir, no se trata de que tú des un mensaje, al día siguiente otro, al día siguiente otro, al día siguiente otro, y al final eres el que más programa ha presentado, pero el que menos ha entendido la población.
Nosotros lo que necesitamos es que toda nuestra idea siempre cuelgue de una única idea fuerza. Por ejemplo, me voy a ir directamente a esa parte de la campaña simplemente para mostraros eso y vuelvo ahora. Para nosotros había 3 ideas fuerza: igualdad, democracia y revolución ecológica. Entonces, de esas 3 ideas fuerza que para nosotros caracterizaban el modelo socialista para España, enganchábamos una serie de temas prioritarios. Todos los temas prioritarios enganchaban en las ideas fuerza y además los convertíamos en eslóganes. Y de esos temas prioritarios y de esas ideas fuerzas desarrollábamos argumentarios específicos. Argumentarios que, ojo, no son argumentarios pensados para que la gente los comunique, son argumentarios para que nuestros candidatos tuvieran material, conocimiento suficiente para que en entrevistas con los medios, en debates, a la hora de construir posiciones políticas tuvieran material, pero no estaban pensados para que fueran comunicativos. Comunicativos eran los eslóganes, las ideas fuerzas y lo que os voy a enseñar ahora, que son las ideas fuerzas que hemos trabajado en materiales de campaña. Perdón. Entonces, a partir de esa caracterización, hacíamos un plan de campaña. Un plan de campaña que, como os decía, dividíamos en fases. Cada fase electoral tiene que ir dirigida a un objetivo concreto. No puedes empezar la campaña y acabar la campaña en la misma fase, con el mismo objetivo, con el mismo mensaje, porque no tendría sentido, estaría siendo redundante una vez que ya has amarrado al electorado que tú tienes que activar. Una fase de activación, además, cada vez más, yo no sé si en Colombia pasa lo mismo, pero a nosotros en España nos pasa que la población indecisa cada vez toma la decisión del voto más tarde. O sea, pueden llegar al fin de semana de las elecciones y tomar la decisión ahí. Entonces, los mensajes, la forma de hacer la campaña es completamente diferente. La primera semana, la segunda que la tercera. Entonces, tenemos que diferenciar entre fases. Y después hacíamos una organización de la campaña que tenía ya que ver con aspectos logísticos, la guía de campaña de imagen, los materiales y publicidad, un organigrama, una guía de actos y un tema que yo os voy a pasar por si os es útil, que era un plan de redes sociales y un manual para candidatos y candidatas. Un manual que explicaba a los candidatos y candidatas cómo hablar en público, cómo hacer notas de prensa, cómo hacer una rueda de prensa, cómo ejercer portavocía política, cómo construir un discurso, cómo participar en los debates, cómo actuar en redes sociales, en las distintas redes sociales, qué tipo de mensajes. Antes estaba uno de los grupos, el último creo, ha planteado un plan de medios donde planteabais un día una vez al día en la radio, una vez a la semana en televisión, 3 veces al día en Facebook. Me parece bien, pero ojo, lo importante es que tú tengas algo que comunicar en esas veces. Si sales 3 veces en Facebook pero no comunicas nada, te vas, porque además el algoritmo de Facebook funciona a partir de las interacciones de tu publicación. Si tu publicación no genera interacciones, bajas. En radio, una vez al día, sí, si tienes algo que decir. Es decir, todo eso tiene que ir muy canalizado a que candidatos y candidatas puedan tener elementos necesarios para que clarifiquen sus ideas a la hora de hacer un discurso político, una nota de prensa, cómo construir el mensaje comunicativo. Y esos son elementos que os pueden venir muy bien para, por ejemplo, muchas de las cosas que hacemos con candidatos. Juntamos varios candidatos un día, los ponemos frente a una cámara y les pedimos que hagan declaraciones sobre un tema. Y el candidato tiene que enfrentarse a un primer miedo escénico de estar delante de una cámara de televisión, aunque seamos nosotros los que lo grabamos, y probar. Y la primera vez le sale fatal, la segunda vez le sale también mal. Ahora la tercera de pronto va matizando, hasta que al final aprendes, porque esto es como todo. La gente no nace siendo una estrella de la televisión, ni siendo alguien fotogénico. Eso es una cosa que se adquiere a través de la práctica, como todo en esta vida. Por lo tanto, es muy bueno que trabajéis con candidatos a nivel comunicativo poniéndolos a hacer simulaciones de cómo sería una declaración a un medio de comunicación, de cómo sería una entrevista, de cómo sería un debate, y de esa manera, con los camaradas que tengan más conocimiento comunicativo, ir perfilando, ir trabajando con ellos esas partes. Nosotros hacemos envíos diarios, cuando ya estamos en campaña, de 2 tipos de materiales a los candidatos. En realidad hacemos 2 tipos de materiales que enviamos, uno antes de que empiece la campaña y después otro diario, que se llaman argumentarios y claves del día. En los argumentarios lo que hacemos básicamente es desarrollar
esos 20 argumentarios que teníamos ahí en profundidad. Y las claves del día es que cada día le mandamos a los candidatos un pequeño clip de prensa que le llamamos, después, y además, por ejemplo, eso lo estamos mandando ahora a un grupo de 500 candidatos para las elecciones municipales de dentro de 2 semanas. Entonces eso sirve, es muy útil a la hora de que los candidatos tengan materiales suficientes para trabajar. Lo hacemos a través de grupos de Telegram, que siempre son más útiles, pero yo no sé si aquí el Telegram lo utilizáis mucho o no. A nivel de agitación política es lo que más nos sirve. A nivel de agitación electoral, usar WhatsApp, porque nadie está en Telegram. El WhatsApp es el gran medio de comunicación y la extrema derecha además lo sabe muy bien. Entonces nosotros tenemos argumentarios, por ejemplo, os voy a abrir este de vivienda, donde al principio del argumentario hacemos ideas fuerza como pequeños eslóganes que después tienen una explicación de las principales medidas programáticas que creemos que a la gente le puede interesar. Después hacemos un contexto de cuál es la situación de ese tema a nivel del territorio donde nos presentamos electoralmente. Después hacemos un análisis de lo que los otros partidos plantean con respecto a ese tema, porque es importante que nosotros vinculemos nuestro mensaje con respecto a lo que los demás plantean y hagamos hincapié en la diferencia de esas propuestas. Y finalmente hacemos una especie de resumen de las propuestas programáticas sobre ese tema. Y eso se lo mandamos a todos los candidatos con tiempo suficiente para que se lo estudien. Pero lo que después hacemos diariamente es el envío de las claves del día, que le llamamos. Entonces, por ejemplo, esta es de hoy. Hoy, en una planificación que hacemos mensual, que le mandamos a todo el mundo con antelación, nos tocaba democratización de la economía. Entonces, planteamos como ideas fuerza aquellas que creemos que en el ámbito de lo municipal y autonómico, que es la campaña a la que nos vamos a presentar, puede ser más interesante para los candidatos y candidatas. Después hacemos un resumen de prensa, que son los principales titulares del debate de la coyuntura política, con enlaces para que los candidatos puedan entrar y consultarlo. Y como son elecciones municipales, autonómicas y europeas, y tenemos capacidad para hacer una clave del día, no tenemos más capacidad, pues lo juntamos todo y los candidatos revisan lo que pueden. Entonces, si veis ahí, tenemos bastantes mensajes a nivel europeo, que son lo que nos determina a la hora de conformar la agenda política. Y finalmente, esto yo creo que es muy útil, cada día identificamos cuál es el principal mensaje de los adversarios. El Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos. Y del principal mensaje lanzamos una píldora de lo que puede ser una respuesta a esos mensajes. Y de esa manera los candidatos, además suele ser una respuesta que redunda, es muy redundante. Cada 2 por 3, cada vez que hay un mensaje parecido, volvemos a meter la misma respuesta. No hacemos respuestas muy creativas siempre, sino que nos centramos. Os pongo solo el ejemplo de hoy. Sabéis que estamos en medio de un debate con Pedro Sánchez sobre el gobierno, sobre si nosotros vamos a entrar en el gobierno o no, o si va a haber un gobierno de coalición donde solo vamos a apoyar la investidura. Entonces hoy había un titular que era: las críticas de los varones dificultan el objetivo de Pablo Iglesias de gobernar con Pedro Sánchez. Para nosotros, y eso es un tema que me preguntasteis al principio y que podemos conversar en la cena, es muy complicado la gestión de nuestra posición política en un espacio más amplio, donde somos una fuerza más dentro de un espacio que no controlamos, en el que la posición de entrar en un gobierno con el Partido Socialista prácticamente cuenta con el no del conjunto de la organización. Nosotros apoyaríamos una investidura, apoyaríamos que Pedro Sánchez fuera el presidente, pero nos quedaríamos en la oposición haciendo acuerdos puntuales. Sin embargo, Podemos ya ha expresado públicamente que quiere entrar a negociar ministerios. Podemos debatir si es una posición táctica, ya que el Partido Socialista no está interesado en que haya ministros de Unidas Podemos en el próximo gobierno. Pero bueno, entonces nosotros, ante un mensaje que posiblemente se extienda por todo el país y a todos los candidatos, planteamos una respuesta corta, donde en primer lugar
intentamos decir que lo que toca de cara a las elecciones del 26 de mayo es hablar de los problemas de la gente y, en segundo lugar, un mensaje muy interno que si se va a hablar de gobierno, nosotros consultaremos con la militancia. Tendremos un proceso de consulta participativo con la militancia. Eso nos sirve porque a partir de ahí, en vez de que los medios de comunicación expresen cuál es la postura de Izquierda Unida, que normalmente es distorsionada, a través de este tipo de claves del día, a través de este tipo de grupos que tenemos 500 candidatos que después reproducen eso, llegamos prácticamente a todo el país con el mensaje que nos gusta colocar. Entonces, bueno, son materiales que solemos utilizar y que son útiles para gestionar grandes grupos de candidatos municipales y departamentales. Yo lo voy a dejar aquí, aunque tenía muchas más cosas, pero sí tenéis un material donde hay una serie de indicaciones, como una especie de manual para candidatos, con portavocías políticas, relaciones, es decir, cómo construir un discurso, cómo hablar en público, etcétera, relaciones con los medios de comunicación, cómo trabajar con los medios de comunicación que no son afines, pero que tenemos que trabajar, y en tercer lugar una guía de redes sociales, que aquí, por supuesto, tenéis realidades donde las redes sociales no existen, pero realidades urbanas donde cada vez más importante las redes sociales como un método de socialización y de información política. Tienes que acercarte a través de cambios de mensajes a sectores que no te tienen por qué votar necesariamente, pero que están en duda. Y ahí es donde entra toda esta campaña de la emoción, de los afectos, de cómo vehicular mensajes, porque tú a los tuyos ya los has activado, ya has reforzado su voto, ahora te tienes que dirigir a los otros. Nosotros en la campaña esta que hemos tenido de generales, empezamos las encuestas con un 12%, a 3 semanas de las elecciones. Un 12% era un muy mal resultado. Se hablaba de que íbamos a dimitir todos nos íbamos, etc. La segunda fase de la campaña, que sirvió de activación, donde además los debates electorales, la presencia en medios fue muy importante, nos hizo recuperar 2,5 puntos. Entonces, al final estuvimos en el 14,5%, lo que era un resultado que podemos discutir después, peor que en las últimas elecciones, pero razonablemente bueno para seguir trabajando. Y además somos llave de gobierno. Posiblemente el gobierno que se vaya a conformar en España tiene que depender de nuestro voto, lo que nos da margen de maniobra, porque una de las ideas fuerza para nuestra campaña, precisamente una vez que habíamos identificado nuestro votante, pero también la situación del país, creo que alguien lo ha dicho también, lo importante que es caracterizar también al resto de adversarios y caracterizar cuál es la intención de voto del resto de adversarios. Como nosotros sabíamos que en nuestro país ya la situación electoral no es de un partido gobernando en mayoría absoluta, nuestro mensaje fue a aquel votante que estaba indeciso, donde le presentamos que el voto útil era el nuestro, porque la posibilidad de que el Partido Socialista pactara con la derecha era grande. Entonces, mucho votante socialista votó a Unidas Podemos porque pensaba que la mejor opción era que el Partido Socialista pactara con la izquierda y no con la derecha. Y eso nos hizo subir mucho. Ese mensaje no fue de la nada, fue fruto de un análisis, de ver que había una bolsa de votos indecisos entre el Partido Socialista y nosotros, y era un reto decir cómo traducimos en la indecisión un mensaje ganador para que la gente nos elija a nosotros. Pues eso es fundamental en muchas de las cosas que habéis planteado. Yo os voy a plantear un par de cuestiones que además no la toméis como algo, y ya acabaríamos con eso, como algo que tengáis que seguir a pie juntillas o que tenga que serviros de inspiración, porque lo que nosotros hemos hecho en esta campaña solo se explica en el contexto de España a nivel nacional y con unas características muy determinadas, siendo además una fuerza de izquierda, radical, marxista, en una convergencia con una fuerza de corte populista de izquierdas, pero con otro tipo de formas de hacer la comunicación política. Entonces, nosotros desarrollamos una serie de herramientas que creo que son interesantes que sepáis.